dos, tres. Hola Tony, mucho gusto. Mi nombre es Emilia Andrade y quiero empezar a hacerte unas cuantas preguntas sobre tu emprendimiento. Entonces, si gustas, puedes presentarte, por favor. Ok, hola, me llamo Tony Vélez, tengo 22 años. Empecé el emprendimiento de importación y venta de accesorios tecnológicos con cuatro amigos, cinco conmigo. Este, Eso fue ha pasado 3 años desde que iniciamos, pero lastimosamente el emprendimiento fracasó. Nosotros iniciamos el emprendimiento pues cuando estábamos estudiando, cada quien cursando carreras diferentes en las universidades. Recién me acabo de graduar de ingeniero, entonces la base de este emprendimiento en sí era tener ganancias adicionales cada quien y quién sabe, tener un negocio sostenible que nos pueda ayudar en un futuro, ¿no? Claro. Entonces, Eh, ¿Cuál fue tu cargo en la parte de este emprendimiento? fui CEO y cofundador de la empresa de Novatec Imports. Ujú. Ya, y para comenzar un poquito más bien, o sea, ¿cómo nació la idea? O sea, ¿fue tu idea? ¿Fue parte de tu grupo de amigos? Sí, de hecho, todo se organizó en una comida, hablando así de que, ¿sabes qué? Si queremos un poquito más de dinero, ¿qué podemos hacer? Y todo se vio con las necesidades, ¿no? Lo que la gente usaba, los cargadores, audífonos, cables, teclados, de todo. Incluso también queríamos iniciar, si es que todo salía bien y era una idea rentable, empezar también con la venta de celulares. Como ya todo es tecnológico, ¿no? Y todo eso, entonces empezar con eso el negocio. Ya, ¿y qué te motivó a ti personalmente empezar a emprender, o sea, tan temprano? O sea, tú me dices que fue necesidad, pero, o sea, tú querías empezar algo así desde antes, era tu plan desde, no sé, tal vez más joven en el colegio, o solo surgió la idea con tus amigos. No fue tanto necesidad porque gracias a Dios mis padres sí me pagaban la universidad y mis amigos también, o sea, no eran problemas de necesidad, sino que tal vez uno a esa edad tal vez ya ve a gente a temprana edad, tal vez ya con sus propias cosas sin ayuda de sus padres. Yo creo que esa fue la idea que nos motivó a todos, ¿no? Por ejemplo, ya que mis padres tal vez pagar 50-50 con ellos la universidad, qué sé yo, comprarme un carro, irme a vivir solo, tal vez empezar con los ingresos suaves para tal vez iniciar la idea de independizarse cada uno. Ok, y más o menos cuál era el modelo de negocio, o sea, qué productos importaban o exportaban, o bueno, ajá, o sea, más o menos qué nomás hacían. Ajá, era todo la parte tecnológica básica, así que eran costos muy bajos y no, los celulares queríamos empezar en un mediano plazo. Lo que más se vendía eran los cargadores, audífonos y teclados, pero también vendíamos cables, soportes para celulares, pantallas tal vez para el carro, también como Mm. todo es tecnológico, entonces se nos dio la idea de que podría ser algo muy bueno. Y más o menos cómo lo comercializaban, o sea, ocupaban, o sea, Solo qué iniciábamos al inicio, los primeros 6 meses, solo usábamos redes sociales. les funcionaba Entonces, bien. mm, por sí sola, ¿no? Nosotros era más con amigos y familiares que tal vez recomendaban, si nos ayudaron un poco y así fuimos poco a poco. La parte de atracción a los clientes fue la parte más difícil, diría yo, desde el inicio, porque conseguir un cliente, qué sé yo, en la parte que es de tecnología es un comercio muy grande, la verdad, y hay mucha competencia, ya hay empresas que llevan años y que son sostenibles por sí solas. Entonces nosotros recién estábamos empezando. Entonces recién estábamos viendo cómo empezaba esto de los negocios. Entonces solo buscábamos, tal vez caminando, dábamos folletos y alguna cosa, pero solo redes sociales. Ya, Era un y grupo pequeño, solo éramos los cinco, entonces todos hacíamos de todo un poco. claro, y ustedes cuando empezaron, o sea, no tenían como un cliente objetivo para comenzar, o más bien, o sea, Eh, solo era como las personas a las que les No, llegara. a las personas a las que le llegara. Pero después de los primeros 6 meses que empezamos a vender y ver que no teníamos unos resultados muy grandes, la idea que propusimos no fue vender a negocios pequeños, ¿no? Al por mayor. Ujú. Y al inicio nos funcionó y yo creo que en sí ese fue el primer error que cometimos en el negocio, ¿no? Primero, no hay que enamorarse de la idea que uno tiene de negocio, porque uno primero para decir este negocio va a salir, va a ser rentable, hay que ver todo el comercio, el mercado más bien, la oferta y la demanda que tiene la gente. Nosotros nos dejamos llevar mucho porque es un mundo que está avanzando mucho tecnológicamente, pero bueno, y en sí lo que nos funcionó al inicio, las ventas por mayor,
yo estaba en la parte de contactar con proveedores y un poco de finanzas. Y como los proveedores también le venden a uno los productos a menor precio cuando compra al por mayor, nos emocionamos y como vimos un poco de ganancias, entonces nos cogió la locura de, sabes que esto va a funcionar súper bien, compremos al mayor. Mm, Entonces eso después fue generando inventario. El inventario no se iba. Teníamos mucho más productos en de lo que se inventario de lo pedía, que se pedía. claro. ¿Y con cuánto capital empezaron y de dónde salió ese dinero? Empezamos con $5,000. $1,000 poníamos cada uno. Qué sé yo, de los ahorros que tenía cada uno, incluso alguno tal vez le pidió un poco prestado a padres, amigos, no sé, pero cada quien empezamos con $5. Los productos ¿Cinco? más fuertes fueron los audífonos y los cargadores de teléfonos. ¿Ok? ¿Y cómo se repartían las responsabilidades entre ustedes? O sea, tú me comentaste que tú eras como que el encargado de tomar Sí, porque bastantes decisiones, fui pero más de la idea con un amigo y los otros como que vieron que es que todo el mundo piensa que va a ser una buena idea meterse al mundo de la tecnología, así simplemente me voy ya, a y los meter y ya. demás, ¿cómo se encargaban? O Eso sea, te digo, todos hacíamos de todo un poco. Tal vez otros veían más ideas y después de las redes sociales ya empezó los pagos por publicidad, mm, porque de ley hay que hacer pagos por publicidad. Había que pagar después. No hicimos bien el análisis de costos y gastos, o sea, no. Nuestros únicos costos que teníamos en mente en sí eran las importaciones y la entrega al cliente, que ok, sería el motorizado, pero son muchas cosas más. Si es que ya tienes un poquito como si decir la palabra inventario, sería el arriendo del local, impuestos por la importación, pagos de publicidad para que a la gente le llegue y todo eso. ok. Y para ti personalmente, ¿cuál era la expectativa que tenías tú sobre el negocio los primeros meses? O sea, ¿tú qué esperabas los primeros meses de estos? Pues en sí, como todo joven a los 19 años, decir, wow, vamos a tener dinero, sabes que vámonos de viaje todos así en el Mm, mismo grupo de amigos, porque sabes que vámonos, qué sé yo, a Brasil, a Punta Cana, qué sé yo, irse así de viaje, pero con las cosas del negocio, no sobre excedernos, pero sí poder tener tal vez bueno, no costos, gastos de uno propio sin tener que pedir a los padres de cada quien. Esa era más la idea, tal vez irse independizándose poco a poco. Tal vez uno ya empezaba a pagar un departamento, así para iniciar la vida ya. claro, y al momento de tomar estas decisiones, ¿las tomabas tú directamente o las hablabas con el grupo No, y todos siempre se compartían? conversaba todo y siempre era el voto que sea la mayoría. Siempre organizábamos todo, nadie se quedaba sin saber nada. Como te decía, sí, yo hablaba más con proveedores porque sí fue un poquito más de la idea, pero todos hacían de todo un poco. Por ejemplo, si uno encontraba un proveedor que nos diera mejores precios en tales productos, entonces todos se metían a averiguar, todos hacían las finanzas, todos hacían, ¿sabes qué? Me parece esto, no me parece esto, entonces todos daban las ideas. Nunca hubo un conflicto en sí, por eso. Ok, bueno, eso me parece que está súper bien. Y hablando igual de las decisiones, ¿hubo alguna vez alguna decisión que tú pensaste que fue correcta, pero después terminó afectando al negocio, tal vez? Mm, con mi amigo que fuimos los dos, como los de la idea, nos pusimos a pensar, como te digo, al inicio nos resultó lo de la venta a negocios pequeños. Mm, Ajá, entonces tal vez, y después de los celulares, que sé yo, traer equipos de cómputo para los negocios. Entonces al inicio funcionó las ventas por mayor, entonces la decisión que yo diría que tomé, todos estuvieron de acuerdo, pero la idea que pusimos mi amigo y yo fue lo de, ¿sabes qué? Traigamos full acá, porque nosotros pensábamos que teníamos la demanda, mm, cuando no era así, o sea, no se liquidaba el inventario que teníamos. claro. ¿Y qué tan difícil fue para ti reconocer que tal vez tomaste estas decisiones erróneas? Muy difícil, la verdad, porque en sí es la plata, el dinero de todos, ¿no? Y no es que uno lo hizo intencionalmente, bueno, como te digo, todo se conversaba en el grupo antes de tomar una decisión y lo que diga la mayoría se hacía. Pero en sí fue muy difícil porque hubo meses buenos, la verdad, no cantidades excesivas, pero para la primera inversión sí. Ya teníamos, como te digo, cada quien ya tal vez se compraba, daba la entrada para un carro con el dinero anterior que tenía ahorrado. Y lo más difícil ya cuando dio ese golpe de realidad fue cuando teníamos el inventario demasiado acumulado y siempre tocaba dar descuentos Claro. para que se vaya. O sea, y eso
sí hay que dar descuentos a veces por, qué sé yo, por fechas, ciertas fechas, pero no siempre. O sea, nosotros tratábamos de dar descuentos siempre Claro, pero para, afecta al negocio, claro. obviamente, era para tratar de recuperar, entre comillas, lo invertido. Y Pero a veces no hablando, funcionaba. Dábamos ya incluso precios muy bajos así, uh, con tal de que salga el inventario. claro, y hablando justo de los productos, tal vez hubo algún producto que ustedes pensaron que iba a tener mucha demanda, pero terminó vendiéndose muy poco. Diría que tal vez los soportes para teléfono, porque Mm, como son productos que no tienen un precio muy excesivo en el mercado y para importar cualquiera dice todos necesitan un soporte o así. Pero uno puede pensar una cosa, pero cada persona tiene su manera de pensar diferente. Entonces nosotros dijimos la mayoría sí, tal vez eso se necesita mucho, pero en realidad no. Tal mm, vez, o tal vez cables de, vámonos por lo bajo, por los audífonos de baja gama. Una persona se le puede dañar un audífono en el transporte público y te compra, pero tal vez ya no te va a volver a comprar en 2 años. Ajá, entonces es eso. y bueno, cuando ustedes empiezan el negocio, uno obviamente sabe que empezar es súper complicado porque la gente siempre habla. Y no sé, tal vez llegaron a recibir comentarios de consumidores muy fuertes o que realmente te afectaron de ver como que tal vez el negocio no estaba funcionando ya en un momento. De consumidores, así como clientes, tal vez no, Y ha pero como llegado. tú dices, toda la gente habla, entonces nosotros tal vez en un grupo de amigos, tal vez también es malo hablar de los planes que tiene uno, tal vez se tuvo que haber quedado entre los 5, pero nosotros como vimos, empezamos a ver unos resultados, nosotros no lo hacíamos con el afán, ¿no? Con el propósito de, qué sé yo, dar envidia al grupo de la universidad, Mm, sino fue con el propósito de dar felicidad, ¿no? Compartir ese momento en el que todos estábamos como felices de que un negocio tal vez empiece a ser rentable y sostenible, ¿no? ya, y bueno, más bien justo me hablas de los resultados, ¿no? Se tenían estos indicadores para saber que el negocio sí estaba funcionando, o sea, las ventas, el margen, los clientes. Ese también fue un error muy grande, o sea, de verdad que solo pensamos costos de importación y transporte, o sea, no nos pusimos, y tal vez, como te digo, como te dije, cada quien hacía de todo un poco, nos pusimos tal vez a hacer unos cursos de finanzas, pero para la hora ya tal vez era muy tarde, como para tratar de arreglar eso. Mm, y en algún momento tuvieron que poner parte de su dinero personal, o sea, ya desde aparte del capital que ya ponía cada uno, después de un tiempo tuvieron que poner dinero personal para que el negocio siga funcionando. Te soy sincera, me parece que sí, cada quien tuvo que poner, porque tal vez pensábamos, no todos los negocios son buenos en todos los meses, tal vez este mes es malo, pero nos vamos a recuperar. Entonces era con esa idea, con ese pensamiento, tal vez con esa ilusión de que el siguiente mes nos va a ir mucho mejor. Entonces, ¿saben qué, muchachos? De lo que tenemos, de lo que hemos ganado un poquito, pongamos un poquito. Ya no tenemos ya no tenemos el dinero de las utilidades, ¿no? Que se diría como para invertir. Entonces, de las ganancias que eran ya aparte nuestras, sí nos tocó un poco más. Y, o sea, ¿cuál fue la razón principal por la que decidieron cerrar? O sea, yo entiendo que ustedes estaban con bastante inventario y más Ese bien, ¿qué fue. hicieron con eso? O sea, ¿ya terminaron de vender todo lo que pudieron en descuentos a bajos precios o después ya tuvieron, o sea, cómo más bien se deshicieron de eso si es que ya tenían la idea de cerrar o... Sí, en sí, la decisión no fue nada fácil, la verdad, porque como te digo, tal vez invertimos, con la pregunta anterior, invertimos tal vez un poco de nuestro dinero aparte y a los 2 meses volvíamos a salir a flote. Mm, Pero todo es por fechas, todo por necesidades de los clientes, ¿no? Oferta y demanda, siempre va a ser ujú, eso. Entonces, sí, para cerrar ya fue la decisión de, sabes que, o sea, no está siendo un negocio rentable y sostenible. O sea, estamos teniendo altos y bajos. Y todo negocio es así, pero sí debe tener tal vez un margen de llegada a cada mes. Pero a veces eran meses muy bajos, no hacíamos nada y teníamos inventario sin liquidar. Entonces la conversación sí se dio y todos estuvieron de acuerdo. O sea, tal vez si conseguían los clientes, es que todo se consigue por marketplace, por ujú. todo lado, ni siquiera en redes sociales o negocios ya formados, todo se vende en marketplace, incluso por precios más bajos. Lo que también nos afectó, diría yo, al momento de importar y que también nos afectaba bastante era la calidad de los productos. Por ejemplo, Mm, ya en un accesorio tecnológico, tal vez el tema de garantías. Entonces eso era pérdida para nosotros.
Claro, y bueno, esto que me comentas de la decisión para cerrar el negocio, o sea, me imagino, o sea, lo hablaron y esperaron meses a ver si el negocio salía a flote o más bien fue repentina y ustedes No fue repentino. decidieron. O sea, y no se dio al instante. Después de la conversación que habrán pasado unos 4 meses, teníamos que liquidar todo el inventario. Pero como te decía, a veces era lo que me di cuenta que teníamos que hacer también. Fidelizar a un cliente es muy importante porque si tú le das el servicio y la calidad del producto que estás ofreciéndole en sí, él si es que va a necesitar más cosas, y esa era nuestra idea, no traer más y más cosas, cómputos, celulares, equipos de sonido, accesorios para los vehículos, de todo, toda la parte que es tecnología, porque todo en el mundo es así. Entonces, si tú fidelizas a un cliente, el cliente te va a comprar muchas más cosas y también va a recomendar. Entonces esa también fue una falla al momento de encontrar proveedores por consigamos precios más bajos, Claro, pero al momento llegaban muchos productos defectuosos. Entonces eso era pérdida para nosotros. Los clientes decían, mm, bueno, ya no volvían, y tampoco las recomendaciones en un negocio de cualquier tipo son muy importantes. Entonces eso también fue bastante difícil. Entonces bajamos mucho los precios, dimos muchos descuentos así con el fin de recuperar algo de la inversión de las importaciones. claro, súper duro, Y pero si es después de que, eso sí ya cerramos el negocio porque vimos que no. y si hoy tuvieras que volver a emprender, ¿lo harías con el mismo negocio o harías algo diferente? O si es que va a ser con el mismo negocio o la misma idea, o sea, obviamente cambiando el modelo de negocio, pero, o sea, ¿qué harías diferente? O si cambiarías algo. Sí emprendería con el mismo negocio y con el mismo grupo de trabajo, la verdad. Todos muy dedicados. Y eso contándote de que todos estábamos en la universidad. Entonces tal vez a veces no íbamos a clases. Ya algunos tal vez ya se graduaron, pero es todo, es toda esa idea, el esfuerzo que tiene. Sí, entonces con el mismo equipo emprendería ya en la misma idea. Lo único que cambiaría tal vez sería la educación financiera. O bien nos educamos mucho más en ese aspecto y hacemos toda nuestra tabla de márgenes y todo eso súper bien, o tal vez contratar, ¿no?, a gente especializada en eso, ¿no? Ujú. Ex profesionales y expertos en eso para poder tener o intentar tener un negocio sostenible, y tal vez ver por fechas, por ocasiones, ver la demanda que tiene el cliente para poder dar la oferta. Listo, y para terminar, si tuvieras que resumir, ay, ¿qué digo? Para terminar, ¿qué significa para ti la palabra fracaso? O sea, ¿tú lo ves como algo negativo? ¿Crees que te sirvió de ayuda? ¿Aprendiste muchísimas cosas? Yo creo que el fracaso no se da, yo creo que el fracaso o la persona fracasada es la que nos sigue intentando tal vez. Y este negocio para mí no fue solo un fracaso, tal vez fue un tropiezo nada más, porque aprendí mucho sobre el contacto con proveedores, trato con clientes, trato también dar los descuentos cuando son y cuando no son, sobre todo la parte de importaciones y proveedores, eso es muy importante. O sea, me voy con la experiencia de ver cómo ya es iniciar un negocio. Bueno, qué chévere. Lamento que no haya podido resultar tu negocio y si lo haces en un futuro, espero de verdad de todo corazón que te vaya súper bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.